esta situación que estamos viendo los argentinos y que creemos que es justicia, no justicia, justicia a medias, justicia para algunos, para otros no. Y me va a ayudar a pensar el abogado constitucionalista Pablo Teixidor. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por estar acá conmigo y por pensar juntos esta situación. Bueno, buenos días. La verdad que, obviamente como vos hacías el análisis de inicio de esta conversación, es que Cristina Fernández fue condenada, fue ratificada en su condena por un tribunal de casación, que un tribunal de casación es ese tribunal específico que tiene la justicia federal para revisar, para dar el doble conforme a las causas que han sido juzgadas en los tribunales ordinarios de la justicia federal. Entonces, es un hecho importante, es un hecho importante que haya sido ratificada esta condena. No es menor decir que en ambas condenas, tanto en lo que fue el tribunal originario como en casación, uno de los magistrados en ambos tribunales han coincidido, en este caso el doctor Hornos en la sala 4 del Tribunal de Casación, con que debió también haberse juzgado y condenado por el delito de asociación ilícita. Entonces, acá nosotros hoy nos encontramos que ha sido ratificada de manera unánime en ambos procesos, tanto en primera instancia como en casación, el hecho de que ha habido administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. Y que eso amerita una pena de 6 años de prisión, que es el máximo de la pena, conforme la estructura delictiva de la que se hablaba. Obviamente que por el tipo de delito viene implícito, inserto dentro de lo que es la legislación, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como pena accesoria. Pero bueno, con voto minoritario no ha podido confirmarse lo que piden los fiscales Luciani y Mola, de que haya una asociación ilícita en esta operación, que fue en fraude del Estado. Esto en el caso Vialidad, ¿cierto? Porque esto en el caso Vialidad tiene un montón de otros casos que van. ¿Qué pasa con los otros? ¿Y qué puede, uno que es totalmente analfabeto en esta cuestión? ¿Se pueden unificar los casos? ¿Van todos por vías distintas? A ver, ¿cómo entendemos esta situación? En el caso puntual de Cristina tiene causas que van por cuerda separada, como se dice, en terminología técnica. Son distintos procesos que caminan distintos, caminos, y en esto hoy ha tenido una condena por la causa Vialidad. Bien. Si existen otras condenas, lo que se hace después, se hace como una acumulación de las sentencias para dar, la condena definitiva. Pero por ahora, hoy donde nosotros estamos centrados es en esta condena que ha sido ratificada por casación, donde obviamente ahora, por lo cual ya anunció el doctor Berardi, que es quien la defiende, van a instar, valga la redundancia, la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero lo mismo va a hacer el Ministerio Público Fiscal, porque va a insistir con la idea de que acá hubo una asociación ilícita, además de lo que fue el fraude en perjuicio de la administración pública. Y eso, agregándole ese dato, ¿sí? De la asociación ilícita, ¿cómo lo modifica a lo primero? Y el pedido del Ministerio Público Fiscal era de 12 años de prisión. Claro. Es una pena bastante mayor, es el doble de la pena, porque es un delito absolutamente mucho más grave. Obviamente el voto de los doctores Borinsky y Barrotaveña fue entendiendo que esta era una actividad única, que no había pluralidad de delitos, sino que la operatoria para favorecer a las empresas de Lázaro Báez y los vínculos entre Lázaro Báez, Cristina y José López eran, un acto único de corrupción que tenía una modalidad particular, obviamente que tenía una estructura importante, por eso es el máximo de la pena, pero que no alcanza para los requisitos típicos de lo que es la asociación ilícita, que requiere una indeterminación de delitos. Cuando yo tengo una estructura pensada para cometer delitos de manera indeterminada, o sea, hoy, cometo un robo, mañana un acto contra la integridad sexual de una persona, otro día hago una alteración de estado civil de otra. Cuando tengo así una pluralidad de actividades delictivas es cuando se dispara la figura de la asociación ilícita. Entonces, en este caso, no lo han contemplado de esa manera. A ver, parémonos acá en la próxima instancia, que los abogados que la defienden es a donde quieren ir. Primero, ¿qué hace falta para que esta sentencia quede firme, ¿no? Porque hay una cosa, pueden pasar cuánto tiempo más para que esto tenga una
un cumplimiento efectivo, no va a haber prisión nunca efectiva, sino por su edad. Bueno, hablemos un poquito estos temas, a ver dónde estamos parados y qué podemos esperar para adelante. Bueno, cuando se va a una instancia extraordinaria ante un Tribunal Superior de Justicia como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de Argentina no tiene plazos para expedirse. O sea que va, según su mérito y conveniencia, a determinar cuándo es el momento apropiado u oportuno para dictar esta sentencia. Esto puede pasar de inmediato o puede transcurrir años. Entonces, no hay una situación que nosotros podamos vislumbrar desde ahora y decir, no, mira, la sentencia más o menos va a ser en tal fecha. Eso no puede pasar, no lo puede avisorar nadie. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de Cristina, como es una mujer que tiene más de 70 años, ya tiene determinado por ley la posibilidad de la prisión domiciliaria. O sea que es muy difícil que ella tenga una prisión en efectivo. Uh-huh. O sea, te diría que sería de cumplimiento imposible. Entonces, acá lo que está en juego, más que nada, tiene que ver con las aspiraciones políticas, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner, quien ha anunciado de antemano que quiere presentarse en las legislativas del año que viene. ¿Pero eso la puede ayudar o no? Y claramente, si no existe una condena que deje firme, en Argentina no en todos los países hay 3 instancias como en Argentina, con el doble conforme que se llama técnicamente, o sea, con 2 instancias condenatorias, generalmente queda firme en muchos países del mundo una sentencia. Acá hay una tercera instancia, lo que podemos discutirlo y es para largo, sí, claro, si está bien o está mal. Entendamos siempre que una alternativa más para demostrar inocencia o para ratificar una culpabilidad no puede ser visto de mala manera en principio, siempre y cuando lleguen en tiempos oportunos las sentencias. Pero creo que lo que va a suceder es que un poco el candor de la política es lo que va a apurar o no apurar esa sentencia. Y por otro lado corre paralelamente el tema de ficha limpia, que está en diputados. Y lento, o sea, va, pero no con la suficiente celeridad que se necesita para esto, ¿no? Ahora, eso sí le pararía un poco esta carrera política que ella quiere iniciar para que le dé algo de inmunidad. Exactamente. Hay una discusión en esto que es, como obviamente las leyes no tienen efectos hacia atrás, no tienen efectos retroactivos, uh-huh, y rigen a partir de su promulgación. Está la discusión técnica de si esta condena anterior que tendría Cristina entraría en esto de ficha limpia. A mi modesto entender sí, ¿por qué? Porque siempre y cuando la ley de ficha limpia surja antes del proceso eleccionario del año 2025, cuando ella tenga que asumir ese proceso eleccionario, tenga que con el partido presentar la lista de candidatos, ella no va a cumplir el requisito. Exacto. Y el requisito va a ser porque es un requisito para integrar una lista, uh-huh, y que no tiene que ver con cuándo fue la condena, sino cuándo se tiene que integrar la lista. Bien. Entonces, para mí, si se avanza en ficha limpia, obviamente ella quedaría sin posibilidades de presentarse. Uh-huh. A ver, ficha limpia en Mendoza, que es una buena ley, la 9281, no importa que quede firme una resolución, una sentencia, simplemente con una condena de primera instancia ya impide la presentación a cargos públicos electivos por parte de una persona y de un espacio político. Y eso me parece que fue saludable de parte de la legislación mendocina, pionera en esto. Pero se adelantaron ese paso por los tiempos, justamente. Claramente. A nivel nacional lo que se está discutiendo están obviamente viendo si se entiende que hay que ir sí o sí a casación o puede ser con una instancia ante una Cámara de Apelaciones, y es una discusión que todavía está abierta. Uh-huh. Por parte de lo que yo pude leer periodísticamente, por parte del PRO, ha habido un intento ahora de poder avanzar sobre eso. Yo creo que en diputados está cerca de conseguirse los 129 votos necesarios para que avance la iniciativa. Creo que está un poco más complicado en senadores conseguir los 37 senadores. Porque ahí tiene mayoría, seguro. Y a simple vista el kirchnerismo ostentaría con 33 bancas, uh-huh, o sea que con 4 bancas más lograría frenar este proyecto. A ver, ahora, sabiendo que los tiempos se pueden dilatar enormemente, y esto no puede llegar a buen puerto, ¿qué pasa con La Plata? ¿Qué pasa con la multa o esta cuestión económica? ¿Va por el mismo camino? O sea, si no se cumple esto, no se cumple lo otro, o puede también hacerse efectivo lo que ella tiene que pagar y rendir ante la ley también. Sí, hay la sentencia impone un decomiso de más de 84.000 millones de pesos, algo así como 75 millones de dólares, para todos los
condenados, pero bueno, como bien vos decís, corre la misma suerte de la condena. O sea, si la condena luego es revocada por la Corte Suprema, obviamente se cae el decomiso de bienes. Se cae respecto a las personas que queden, digamos, absueltas. Sobre los condenados se hará el cálculo correspondiente y obviamente deberán pagar. Porque evidentemente acá lo que está probado ineludiblemente es que el hecho de corrupción existió. Acá lo que se debate es qué grado de participación tuvo cada persona en esto, y si o participó o no participó, y en su caso, de qué manera y cómo. Eso es lo que se puede llegar a debatir, entiendo yo, ahora en la instancia de la Corte Suprema. Pero bueno, a ver, también es importante decirlo, esto pasó por manos de muchos magistrados, 7 jueces y 5 fiscales, y todos son coincidentes en que Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y el resto de los condenados cometieron actos de corrupción en contra del Estado. Pablo, a ver, también le quieren hacer un paralelismo y ver el salvataje por ese lado con el caso de Menem. ¿Cómo podemos entender esta situación y de qué quieren tomarse o agarrar de ese caso para poder ver si sale un poco airosa esta situación? Y claro, si nosotros recordamos, Menem fue condenado y luego la condena se mantuvo por 12 años en una banca hasta que perdió la vida sentado en la banca. Entonces es una manera de que obtuvo una protección de inmunidad respecto a esas condenas que tuvo por el caso de la venta de armas ilegales a Ecuador y Croacia, y nunca pudo, digamos, ser efectivamente puesto en una prisión domiciliaria porque ostentaba los fueros como senador nacional. Entonces un poco probablemente pueda ser una estrategia de que tratar de llegar con, entre comillas, vida política a las elecciones del 2025 para ostentar una banca tanto en el Congreso, sea en diputados o en senadores, para de esta manera poder transitar el resto de sus días sin tener en efectivo una prisión sellada por parte de la justicia. Y recordame ese año que estuvo Menem preso. ¿Te acordás que estuvo un año preso? ¿Qué fue eso? Sí, fue un periodo, pero fue como inmediatamente obtuvo fueros, quedó sin efecto, y yo no tengo la memoria exacta del tiempo en que estuvo detenido, cuánto fue y en qué momento, pero sí está claro que él rápidamente logró conseguir integrar una banca. De ahí es que estas leyes como las de ficha limpia son interesantes, son oportunas. Me parece que le da transparencia a la política en un país, que las personas que tienen conflictos con la ley penal no puedan ampararse en una banca parlamentaria para no cumplir con lo que la sociedad le demanda. Exactamente. Bueno, pensando un poco hacia el futuro, ha sido, ¿y te parece que sienta precedente esta cuestión que, como lo decíamos y lo charlábamos fuera de micrófono, estas figuras que son importantes políticamente, ya sea para bien o para mal, por ahí tenemos como sociedad esa sensación de que más allá de que sea condenada, que tiene otros delitos por los cuales también está siendo juzgada, tenemos esa sensación de que la justicia no llega finalmente, ¿no? Más allá de que, ahora tiene que estar firme para que esto suceda, como que siempre los plazos van hacia adelante y la gente que está en el contexto político, como que son pocos los que cumplen finalmente una condena, y una condena, la social puede ser, condena social puede ser que llegue, pero la efectiva, la que queremos todos, la que paguen, la que devuelvan, la que realmente cuando la justicia ha dicho sí, esta persona es culpable, y dicen popularmente, la justicia cuando llega tarde no es justicia. Sí, en todas las causas en las que está implicado actos de corrupción, y obviamente que eso genera gran sensibilidad a la población, porque más en un país como el nuestro, donde hay más carencias que alegrías, la verdad que ver que hay personas que entran a la administración del Estado a enriquecerse de manera personal genera en la sociedad un ruido importante. Y probablemente eso hace que el interés de la población y el interés perseguido a través de la prensa, que es por ahí quien hace de garante en estos casos de que la población sepa en qué estado están estas causas, muchas veces le genera una presión a los tribunales y le cuesta tomar decisiones. Entonces, por ahí
genera que las demoras en esto hagan que un tribunal tome previsiones exageradas, a veces de demasiadas ventajas procesales, o le tenga una paciencia demasiado grande a los pedidos que hacen las defensas en estos casos para no avanzar en los procesos, y por eso los procesos se van enlenteciendo. Yo no quiero creer que los magistrados son todos o en su gran mayoría son honestos intelectualmente a la hora de dictar sus sentencias. Creo que es así, pero que sí es verdad que la presión en estos casos es muy grande y el miedo a cometer un error mayor aún. Entonces esto hace que obviamente las cosas se revisen, se vean mucho más que las causas que manejan a diario. Es entendible esto, y un poco también no nos podemos olvidar que el Poder Judicial es un poder del Estado y por ende es un poder político también. No, eso no hay que olvidar, no hay que verlo como un órgano que está absolutamente fuera del marco social. Y creo que eso hay que ver cómo podemos corregirlo de alguna manera para que, digamos, eso de revisar un poco más estas causas, que me parece oportuno, no termine siendo una máquina de impedir condenas cuando realmente existe la certeza de que se han cometido delitos en contra de todos nosotros, porque en definitiva cuando el delito se comete en actos de corrupción es contra todos. La última, antes de cerrar, y agradeciéndote, Pablo, enormemente que hayas venido hasta acá, y son temas que me apasionan tanto a vos como abogado. ¿Cómo podrías catalogar este caso? Bueno, la verdad que a mí me causa profunda tristeza que nosotros en Argentina siempre estemos viendo este tipo de casos que lamentablemente hay a lo largo y a lo ancho del país, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, de que existe una corrupción de manera sostenida, de que no podamos tener una sociedad ordenada donde cada uno haga lo que tiene que hacer. O sea, estamos todavía creemos que, y mucha gente piensa que sacar ventaja es ser pícaro, es ser vivo, es ser inteligente. Creo que nosotros tenemos que dejar esas construcciones que han hecho tanto daño a la Argentina de lado. Tenemos que todos como sociedad colaborar en que estas causas lleguen a su fin, se develen, y que nosotros, aquel que atenta contra todos, contra el interés de todos, sea condenado. Y no porque se llame de una manera u otra, porque integre un espacio u otro, sino porque es inadmisible. Nosotros entendamos también que los espacios políticos, hay mucha gente que ingresa a esos espacios políticos con otros fines. No es que la política sea el problema o determinado espacio político sea el problema, sino son personas que se enmascaran dentro de esos espacios para cometer actos en perjuicio de todos y en beneficio solamente de ellos y de su grupo. Eso hay que erradicarlo de la Argentina. Que saben que lo protege. En algún momento quiero que vengas a charlar, porque sos constitucionalista y me interesa tanto, si es necesario, rápidamente otra vuelta de rosca a nuestra Constitución para tener que tenga más sentidos estas cosas, ¿no? Que por ahí se cubren detrás de la política y van hacia adelante y bueno, y queda sin justicia. Con gusto, así en un somero resumen, siempre todas las normas son perfectibles, siempre, pero también todas las normas terminan siendo perfectas. Entonces, si cumplimos con las normas, yo creo que no hay conflicto y no hay que modificar absolutamente nada. Genial. Tenemos que modificarnos nosotros en la manera de ver las cosas. Gracias, Pablo. No, por favor, gracias a vos. Hasta cualquier oportunidad. Bueno, así pasaba Pablo Teixidor, abogado constitucionalista, hablando un poquito de este caso, de esta condena a Cristina Fernández, un tema que, bueno, que nos tiene siempre a todos atentos. Y bueno, llegó una resolución, por lo menos la justicia, se pueden ir un poco cerrando estos capítulos oscuros de la sociedad argentina.